Dios te bendiga, Ayrton. Dios te bendiga, Cecia. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que ya se encuentran en sintonía de su programa Fundamentos. Así es, continuamos con la serie El Sermón del Monte. Y hoy hablaremos de un tema muy importante como lo es la influencia del cristiano, Cecia. ¿Seremos sal? Cuando la Biblia nos dice que somos sal, ¿se referirá a un simbolismo, una analogía tal vez? Pues eso lo vamos a descubrir en compañía de nuestros maestros del Seminario Bíblico Elim. Acompáñenos. Pastor Luis, Dios le bendiga. Hermanos, queremos saludarles, bienvenidos a este programa Fundamentos. Gracias Ayrton y Cecia. Estamos con el pastor Jimmy Roca y el pastor Juan Carly. Vamos a continuar con el tema El Sermón de la Montaña, que ha estado tan precioso. Luego de las bienaventuranzas, pues tenemos las expresiones de nuestro Señor Jesucristo en el verso 13, que dice, vosotros sois la sal de la tierra, y en el verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea, somos sal y luz, que es son expresiones que siempre las estamos usando y que tienen que ver con la labor de la iglesia, fundamentalmente, ¿no? Algunos dicen, una es con una labor negativa y otra es en positivo. O sea, negativo es en el sentido de un muro de contención y el otro es alumbrar, brillar, resplandecer. Correcto, pastor. Queremos saludar también al pastor Juan Carly y al pastor Jimmy. Pastores, bienvenidos. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano. Ana, pastor Luis, pastor Jimmy. Bueno, sí, continuamos con esta preciosa serie, ¿no?, del tema El Sermón del Monte. Y hoy hablar algo importante, porque en el programa anterior hemos visto lo que es el carácter del cristiano, las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas. Pero hoy vamos a hablar lo que, si el carácter es lo que debe ser, lo que vamos a hablar hoy es lo que debe hacer el creyente. O sea, lo que debe hacer. ¿Y cómo debe hacer? Pues, habla ya de la conducta. Entonces, para eso se utilizan estas dos metáforas, tanto lo que es la sal y lo que es la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia aquí en la tierra? Es la influencia en realidad. Claro, cómo debe influenciar. Y eso, pastores, yo quisiera resaltar y hacerles ya la primera pregunta. ¿Cuál es esa influencia que tiene la iglesia o nosotros como hijos de Dios dentro, pues, de esta sociedad? Claro, la expresión del Señor, vosotros sois la sal de la tierra y la luz, que como dije, son dos aspectos importantes, que el poder de la sal, que es un poder conservador, o sea, conserva las carnes, conserva muchos alimentos que en la antigüedad no había refrigeradora. Entonces, evidentemente ellos tenían que usar algo que podía, como decir, el refrigerador del Antiguo Testamento. No había en ese tiempo. No había electricidad y no había refrigerador. Pero, ¿cuál era el refrigerador del Antiguo Testamento? Era la sal. Entonces, Jesús los lleva a eso. Jesús dice, ustedes son algo que conserva, ¿no?, para que no entre en putrefacción. Y el segundo aspecto, ustedes brillan para que para que el mundo no esté en oscuridad. Son dos cosas que están vinculadas con nosotros, especialmente con la gente campo, ¿no? La gente campo, para la gente campo es elemental la sal y la luz, o sea, es esencial. Algo, es esencial, ¿no? Siempre. Dios le bendiga a todos, pastor Luis, pastor Carly, y a usted por estar aquí, ¿no?, en este programa. Como decía el pastor Luis, ya desde la antigüedad vemos que la sal siempre ha sido muy, pero muy importante para la vida. Incluso pueblos podían asentarse cerca donde había pues sal, porque la sal dependía muchas veces de la vida, del sustento de ellos. El pastor había dicho que en esos tiempos no había obviamente refrigeración como nosotros la conocemos, ni mucho menos electricidad, y usaban este elemento, este mineral, para justamente pues preservar sus alimentos en tiempos o en temporadas donde tal vez no había casa o no había animales que comer. Como reserva, ¿no? Claro, entonces la sal siempre ha sido muy importante. Desde la antigüedad leí un artículo donde incluso en Egipto se encontró una momia de 3000 años donde había sido justamente pues cubierta de sal, 3000 años de antigüedad. Entonces vemos que la sal, como decía el pastor, hace que se preserve con el tiempo. 3000 años es muchísimo tiempo, sí, y se mantenía. La preservación es algo muy importante. También ya para Europa en los tiempos de Roma, pues la sal era tan preciado que incluso de ahí viene la palabra salario.
Claro, los romanos utilizaban eso. ¿Por qué? Y eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? O sea, ¿les pagaban en sal? Así, literalmente. Sí. A los soldados se les pagaba muchas veces con sal. Porque, ahora, ¿por qué? La sal usted va a cualquier tienda, cuesta $1, ¿no? Una bolsa de sal, un kilo de sal. Pero en esos tiempos era muy preciado y su valor era bien preciado también. Entonces, por eso viene la palabra salario. Importante, interesante este dato, Cecia. Claro, lo que pasa es que, como decía el pastor Luis y el pastor Jimmy, más que todo enfocando que la sal, para este ejemplo de Jesús, es más que todo a un aspecto preservativo, antiséptico, ¿no? De conservación. Como decíamos, la sal es un elemento natural de conservación y que hasta el día de hoy, por ejemplo, en nuestro amado país del Perú, ¿no? En los lugares de provincia, como le llamamos nosotros, tanto la sierra del Perú como la selva del Perú, todavía se utiliza la sal como un preservante natural. Correcto. Que conservan los alimentos. Me acuerdo cuando me tocó pastorear en la sierra, tanto a 3.000 como a 4.200 metros sobre el mar, más que todos los que están más arriba, utilizan la sal mucho. En lo que se llama, por ejemplo, en el Perú se llama a la carne para conservarla, se llama el charqui. Sí. Entonces el charqui es una carne, puede ser de oveja, de paco, de vicuña, de llama, etcétera, que lo matan y a la carne le echan sal, lo conservan. Es más, me acuerdo que cuando fui a una iglesia, Carguamayo se llamaba, donde me tocó pastorear, nacieron 2 de mis hijos. Y los hermanos tenían la costumbre de traer la carne, o sea, mataban una ovejita, decían, no, el pastor decía, sierva, ¿cuándo va a dar luz? De acá a un mes. Uy, justo así, aquí tenemos la costumbre que a un mes nosotros matamos una oveja, la salamos, ¿no? Le hacemos charqui, cosa que cuando nace el bebé, usted come esa carne en los famosos caldos, ¿no? El caldo de chuño, todas esas cosas. Entonces es muy nutritivo. Ahora, de ahí, cuando tuve el cambio para la selva, lo que es Loreto, Quitos, también hemos visto en las comunidades nativas, lo que ellos le llaman las riberas, todavía se usa la sal como un preservante natural para conservar, por ejemplo, los pescados que uno saca del río, ¿no? Y los conserva, y eso dura. O sea, la sal sigue siendo ese preservante natural importante. Y en los tiempos de Jesús, precisamente el Señor utiliza esa metáfora, porque son metáforas. Y las metáforas tienen que ver con comparaciones, son símiles. Entonces, el Señor utiliza este instrumento, este elemento natural, para darle un mensaje a la iglesia, ¿no? Vosotros sois, para marcar la diferencia entre lo que es la iglesia y lo que el mundo necesita. Porque en estas 2 metáforas, eso vamos a ver. No solamente vamos a ver las virtudes de estos elementos que son comparados en estas metáforas a la iglesia, sino también nos va a revelar una gran verdad. Por ejemplo, ¿para qué se utiliza la sal? Para conservar, ¿no? Es el preservante natural por excelencia. Entonces quiere decir que cuando Jesús dice, vosotros sois la sal, o sea, nos está hablando a nosotros, la iglesia, quiere decir, dice, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque precisamente la tierra, hablando en esa connotación del ser humano, ¿no? De corrupción, de maldad, de una degradación natural propia del pecado, entonces le está diciendo a la iglesia, esto es lo que al mundo le falta. Correcto. Claro, Correcto. exacto, eso es lo que está diciendo Jesús, en esa metáfora de comparación. El mundo no tiene esto, pero ustedes sí tienen. Queremos llegar a ese punto que nos habla acerca de la iglesia como sal del mundo. Claro, lo que dice el pastor Juan Carlos es cierto, o sea, es una metáfora. La palabra vosotros sois es una palabra en griego que en realidad es una palabra que podemos decir doblemente vosotros, o sea, solamente vosotros sois, o sea, está diciendo únicamente vosotros sois. O sea, el encargo es específico y como diciendo, nadie más puede hacerlo. Ustedes son los únicos que pueden ser sal y pueden ser luz en la tierra. Eso es tremendo, es una tremenda responsabilidad para la iglesia. O sea, habla de la esencia, vosotros. Claro. Y habla que somos no solamente únicos, sino que es distinta a todos los demás. Claro. Porque lo que el pastor bien dice, por ejemplo, ¿no? Donde dice, vosotros sois la sal, está hablando de nuestro carácter, es decir, ustedes son la sal de este mundo. Y ha hablado de las bienaventuranzas, por ahí. Y ya los anticipó cómo debemos ser, claro, ¿no? Con las bienaventuranzas, los primeros versículos. Y si somos diferentes, la sal tiene esa esencia distintiva de los demás, pues ahí está, digamos, su poder. Ahí está lo que la diferencia a los demás. Por lo tanto, Dios nos llama a ser diferentes del mundo. O sea, el primer punto que podríamos rescatar, como dice el pastor, es que la sal es única y distintiva.
Y eso es lo que el creyente tiene que ser. Como habla del carácter, tenemos que ser únicos y tenemos que ser diferentes a los demás. En este caso, tendríamos que decir que somos diferentes al mundo, a este sistema del mundo. Por ejemplo, 1 de Juan 2:15 dice la Escritura: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ser distintos, ser diferentes, ser únicos. En otras palabras, nuestra vida, nuestro testimonio. Son cosas prácticas, ¿no? Para decir que somos sal y nos diferenciamos del mundo y del sistema que nos rodea. Así es. En el Antiguo Testamento también se utiliza, si bien recuerdo, a ver si me apoyan aquí, los maestros, para presentar un pacto. El pacto perpetuo. En el Antiguo Testamento sal, sí, se habla de la señal de la sal como un pacto perpetuo. Es decir, cuando había una promesa perpetua, o sea, ya para toda la vida, se utilizaba la sal para sellar eso, porque acuérdate que la sal tenía esa función preservativa. Entonces estaba mostrando que este pacto, pues a través de la sal estaba sellando que iba a quedar preservada. Es difícil al otro pacto que había, como que derramaban solamente el cordero, digamos, delante de Dios. Es que tiene otro simbolismo. En Levítico 2:13 lo tiene. O sea, lo dice, por ejemplo, lo voy a mencionar para un poquito tener la idea más clara. Dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, la ofrenda que usted menciona, ¿no? La del corderito, etc. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. O sea, es un pacto perpetuo, eterno. Es lo que está diciendo, es que es un símbolo que va a preservar los pactos de Dios para con el hombre y viceversa, ¿no? O sea, un compromiso también de uno para con Dios. Dice: en toda tu ofrenda tuya ofrecerás sal. Era un símbolo en realidad, ¿no? Ojo, eso no es que si no presento la sal o si no presento el corderito, no. Es un símbolo que habla de la preservación, como dice el pastor Giancarli, del pacto justamente perpetuo, que permanece. Hecho con Dios, ¿no? Hecho con Dios. Eso fue el pacto que hizo Dios con David y su casa, cuando le dijo, ¿no? Nunca faltará varón en tu casa. O sea, por eso cuando en el tiempo de los reyes, cuando ya el reino se divide, uno de los reyes del norte, en este caso Jeroboam II, quiere hacerle guerra a un rey del sur, a un hijo de David. Entonces Dios manda un profeta y le digas: no hagas eso. Acuérdate que Dios ha hecho un pacto perpetuo con ellos, que nunca debe faltar varón de la casa. O sea, y eso es lo que nos está mostrando, de los pactos perpetuos de Dios, que se simbolizaba con la presencia de la sal, porque preservaba. Y por eso, en Marcos, miren lo que dice en Marcos, el Señor toma esta ilustración. En Marcos capítulo 8, verso 49 dice: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Porque todo, como decía el pastor Jimmy, todo sacrificio que se hacía para Dios, todo pacto, tenía que haber la sal como un distintivo de que es un pacto que iba a perseverar, era perpetuo, porque era con Dios. Dios es eterno. Pero mire el verso 50, dice, en la parte B, dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Pero mire lo que dice aquí: tened, el Señor está hablándole a sus discípulos, dice: tened sal en vosotros mismos. O sea, esto es tremendo. O sea, que se puede acabar. Claro, lo que el pastor Lucho decía, ¿no? Nosotros, la iglesia tiene la sal de Dios, que representa el carácter, pues, ¿no? Que es lo que va a marcar la diferencia, ese aspecto distintivo. Y más que tener, dice tener en vosotros. Y el Señor dice son. O sea, somos la sal de la tierra. No solamente tengo que poseer, tengo que ser. Nuestra esencia tiene que ser sal, salar, salado. que eso tal vez parece un juego de palabras, ¿no? Pero sí, tiene una enseñanza profunda. Yo no puedo salar si no estoy lleno de sal, ¿no? Si en mí no hay sal. Pero eso tiene también una explicación, ¿no? La iglesia, o sea, la palabra dice vosotros, y soy la sal del mundo. Vosotros y el mundo. La relación es, nosotros tenemos la preservación, el mundo está en impureza y se está corrompiendo. Entonces, en la medida en que nosotros salamos, frotamos, o sea, ahí viene, porque tenía que frotarse, ¿no? La sal tiene que frotarse con la carne, o sea, para poderle impregnar la sal y darle su preservación. Nosotros al predicar, al enseñar, a veces es chocante, o sea, y eso crea una oposición, siempre. Cuando nosotros somos sal,
siempre va a haber una reacción y va a haber un ataque, y van a haber persecuciones. Y el doctor Lloyd Jones, un gran teólogo, hace hincapié, ¿no?, en que la diferencia pues, que tiene que haber entre los cristianos y los no cristianos. Pero él dice, la gloria del evangelio es que cuando la iglesia es completamente distinta del mundo, nunca deja de atraerlo. O sea, cuando la gente ve la diferencia, siempre siente una atracción. Y a mí me pasaba, yo siempre veía en los evangélicos algo diferente y siempre había una curiosidad y había una atracción. Y es verdad, dice, entonces hace que el mundo escuche su mensaje, si bien al comienzo quizá lo odie. Y eso es la constante. Siempre cuando la gente escucha el evangelio, nuestros familiares, amigos, nos van a odiar, ¿no? Y yo he tenido gente que me ha odiado y me han dicho cosas terribles, me han dicho cosas, pero luego, después, escuchan la palabra. Es como que se sienten confrontados cuando uno le dice, digamos, la verdad. Claro, pero es que ven la diferencia, porque si ellos nos ven iguales y ven que somos iguales y vivimos igual a ellos y actuamos igual a ellos, nunca nos van a hacer caso. Pero precisamente nos toman en cuenta porque ven que somos diferentes. Entonces, ese es el poder de la sal, ¿no? La sal, aparte de preservar, es mostrar la diferencia también. Claro, ahora eso, digamos, en características de la sal, porque eso lo que el pastor quiere decir es que la sal otorga sabor. ¿A qué me refiero? Cuando una comida está insípida, sin gusto, sin sabor, nadie la quiere comer, nadie la aprecia. Pero ¿cómo yo resuelvo eso? Cuando le echo sal. Entonces, cuando el mundo ve a las personas sin sabor, con una conducta y un carácter insípido, nadie va a querer pues poseerla o ser de esa manera. Pero cuando ven justamente ven que en el creyente, ¿no?, lo insípido se torna ahora pues con gusto, de donde Dios nos ha sacado todo insípidos, amargos, agros, sin sabor. Ahora hay un cambio, y ese cambio se ve en lo que pues nosotros podríamos denominar de repente el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice, ¿no?, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínense esas características o este fruto que la gente vea, como el pastor decía. En un inicio tal vez nos rechazan, pero luego van a observar que tenemos sabor, que tenemos sazón, incluso van a querer beber de ella, ¿no? Pero más que todo cuando también encuentran una necesidad en sus vidas, es como que dicen, ya sé dónde ir porque he visto a un cristiano de verdad. No es como Siempre van a encontrar una necesidad porque todos tenemos necesidades. O sea, en algún momento va a haber la necesidad, pero cuando ellos ven la diferencia, es cuando uno lo respetan. Eso nos ha pasado a todos. Correcto. Entonces, y esa palabra, por eso pastor, la Biblia dice, vosotros sois la sal. O sea, al momento de predicar, pero obviamente hay que predicar, pues, ¿no? Si nos quedamos callados, entonces, ¿cómo vamos a influenciar? Ahora, importante, el pastor, justo lo que menciona, me hace recordar cuando alguien echa sal a un líquido, la sal no es que cae y se queda en esa área. ¿Qué hace la sal al mezclarse con esa sustancia? Se diluye, claro, se esparce en toda esa área. Entonces, el lugar de trabajo, dice, vosotros sois la sal de este mundo, ¿no? O sea, somos sal, o tenemos que ser sal en el mundo. Por lo tanto, tenemos que esparcirnos, llegar y salar a todo, no solamente aquí en mi área, sino ir y predicar, pues, a donde el Señor nos mande, ¿no? Esa es la comisión del Señor. Ir y salgan, extiéndase, expándanse. Hermoso esa parte que dice, pues no solamente tienes que quedarte en un lugar, sino que esa sal se tiene que esparcir por todo el mundo. Pero es muy importante también que el creyente, como decían hace un momento, ¿no?, esté con esa sal, porque se puede, o sea, como que te puedes quedar sin sal. Efectivamente, el creyente, por eso tenemos los primeros versículos que son la bienaventuranza de la que habló el pastor Juan Carly, que son 8, que son el carácter. O sea, son elementos del carácter de cristiano. Hemos visto que no es que uno puede tener una u otra parte, o sea, son las 8 completas. Eso forma el carácter. Y eso es la predicación del evangelio, pero ligada a lo que vivimos. Pues, o sea, yo tengo que predicar lo que vivo, eso le da fuerza a nuestra predicación y eso es lo que sala, porque eso es influencia. O sea, hablamos, por ejemplo, de que la sal
es efectiva porque la sal tiene que frotarse con la carne, ¿no? O sea, hablando metafóricamente, la sal se frota con la carne y tiene que frotarse bien. Entonces, el evangelio tiene que impregnarse bien, la palabra tiene que quedarse fuerte, bien y claro. Entonces, hay predicadores que no predican claro, lamentablemente, o sea, no salan. Y ellos quieren influir, pero su influencia es mínima, es insignificante. Entonces, ¿cómo medimos, por ejemplo, en la predicación del evangelio en una nación? La medimos en la influencia que ejerció en una comunidad. Nosotros hemos viajado por el Perú y hay predicadores de hace 30, 40, 60 años que han predicado y han dejado su huella, han dejado su influencia. Esa es la sal. Pastores, y esa influencia que usted menciona de estos pastores, ¿en qué se basa? ¿En tener pues una decoración en la iglesia bonita, poner luces? Porque esa ya no sería la verdadera sal, ¿no? Como que se ha modernizado. Se ha modernizado mucho esto. Claro, pero todo lo que es esa influencia entre comillas, que es muy superficial, eso es algo que al final es como cuando dice la palabra, cuando la sal se hace insípida, no sirve para nada. O sea, todos esos ministerios, todo ese trabajo ministerial que ha sido insípido, que no ha sido una predicación como tiene que ser, al final es echada al inodoro. O sea, no van a haber frutos. Y si hay frutos, pues son frutos muy superficiales y temporales. No son perecederos, no perecen. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá lo que dice el escritor, ¿no? El escritor de este libro, John Stott, por ejemplo, dice: la sal cristiana no tiene derecho a quedarse apretujada en elegantes saleritos eclesiásticos. Me dio risa esta frase, ¿no? O sea, porque nosotros usamos los elegantes saleritos, pues, ¿no? Para las mesas, pero, ¿no? Dice, también habla metafóricamente, ¿no? O sea, la sal no tiene derecho a quedarse apretada en elegantes saleritos eclesiásticos, ¿no? O sea, que no van a servir para nada. O sea, están ahí guardados. Exacto, si eso. No lo usamos, ¿para qué sirve? Porque muchos creyentes que en vez de como dice, salar, ¿no? Ir esparciendo esa sal, es como que se quedan guardados con eso, con la predicación, con el evangelio, lo tienen para ellos nada más. Es que una de las características, como decía el pastor Luis, esa influencia es decir, y esa manera como tratar las carnes, los alimentos con la sal, recuerden, la sal penetra. Cuando más tiempo esté la sal en la carne, da sazón, ¿no? Más sabrosa es. Correcto. No es lo mismo que usted deje 5 minutos la sal a que la deje de un día tal vez para otra. Va a penetrar. Entonces, cuando penetra, da un nuevo sabor, da una sazón diferente. Jesús está tratando de decir, así debe ser el creyente. Debemos sazonar el mundo de esa manera. Que el mundo vea no solamente que tenemos sazón, sino nosotros estamos llamados a sazonar el mundo de esa comida insípida, de esos ministerios insípidos, si queremos verlo de esa manera también, para que ellos puedan probar lo que es verdaderamente pues algo sabroso, ¿no? Ahora, que la sal solamente lo puede lograr. Hay ministerios que han entendido mal la palabra, porque en vez de entender vosotros sois la sal del mundo, han entendido vosotros sois la miel del mundo, ¿no? Claro, claro. La que atrae, no la que influye. La miel, o sea, que todo está bien, no hay ningún problema, y eso está mal. Ha hecho una manera hermenéutica ahí. Claro, lo que pasa es que la sal, como decíamos, es un preservante natural, ¿no? Hablando en un término de los alimentos. Pero ¿qué preservan? ¿De qué preservan? De la corrupción. Claro. En el plano espiritual, Jesús está hablando de una gran realidad, que los hombres, por el pecado, entran en un estado de corrupción, de degeneración. En Romanos capítulo 1 se muestra cómo los hombres, dice ese estado, ¿no? Que habiendo conocido a Dios, se apartaron, ¿no? Describe Romanos 1 la caída del hombre. Y luego los profetas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, eran profetas que también censuraban esa actitud de degradación, de degeneración, de pecado. Entonces, cuando Jesús le dice a la iglesia, vosotros sois la sal de la tierra, está diciendo, ustedes tienen que penetrar en esos corazones con el evangelio y con la predicación, y también con su carácter, porque ustedes tienen que mostrar también, no solamente es predicar, o sea, ustedes pueden predicar, pero también tienen que vivir, tienen que la sal mostrar su poder de influencia con la palabra y con el testimonio. Es importante igual que estemos llenos de la sal, ¿no? Constantemente, porque como les decía un momento al pastor también, es como que te puedes quedar un momento sin sal y de ahí ya
Claro, nosotros tenemos que verlo, por ejemplo, Jesús trabajó con sus discípulos y les impregnó la palabra, el evangelio, y ellos predicaron. La iglesia siempre tuvo sal, desde el inicio, Pentecostés, luego se ganaron todas las iras de Roma, porque estaba leyendo el otro día los edictos de Diocleciano, los edictos de los emperadores, que eran bien duros, porque ellos prohibían abiertamente que, por ejemplo, el no reconocer la divinidad del gobernador era un delito muy grave. Entonces, sin embargo, la iglesia cuestionó eso. O sea, no solamente se quedaron callados, lo cuestionaron, dijeron, eso está mal, eso va contra Dios, eso va contra la palabra de Dios. Valor para y lo hacer cuestionaron, eso. exacto. Por eso que las persecuciones fueron feroces, porque no solo se quedaron callados, sino ellos salaron la tierra, ¿no? Porque otros podrían decir, no, por sabiduría, no vamos a hablar de ese tema. Hay temas muy lindos de los que podemos hablar, ¿y por qué vamos a hablar eso? No, eso no lo tenemos que tocar. Pero la gente siempre se queda con la interrogante, o sea, los hermanos le preguntaban, entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Hay una ley, y esa ley es una ley del imperio, y si el que viole esa ley, pues tiene que ser ejecutado o va a cargar consecuencias, ¿no? Pero yo decía, no, pero ¿qué dice la Biblia? O sea, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es salar. Eso es salar. Pero también ahí, en esa parte de la historia, ¿no? Del siglo I al siglo IV, fue, por así decirlo, que cuando la iglesia hizo la función de salinizar al mundo, la historia nos muestra algo tremendo, el resultado. Claro, o sea, a pesar que fueron atacados, aprisionados, quemados, ahorcados, decapitados, como el mismo Policarpo, ¿no? Tenía 86 años. Y cuando todavía viene el comisionado del emperador y lo persuade, ¿no? Mira, nos das pena, estás viejito. Niega a Jesús nada más, le dice, niégalo nada más para no quemarte, porque le habían sentenciado a quemarlo en la hoguera. Entonces él dice, no, 86 años le he servido. Ningún mal me ha hecho. ¿Cómo lo voy a negar a mi Señor? Se fue a la hoguera y aunque lo quemaban, dice la historia que él murió cantando a Dios. O sea, esas cosas marcaba esa generación. Por eso que en el siglo IV, empezando el año 300, con el último edicto de Diocleciano, que es el más terrible de todos, que manda una persecución totalmente abierta a la iglesia, pero la iglesia ya casi la mitad del imperio era cristiano. Claro, o sea, el impacto de salinificar, de mantenerte fiel, es un impacto poderoso. ¿Por qué? Porque precisamente la sal puede dar ese efecto en el tiempo, porque la preservación precisamente habla del tiempo. O sea, ¿por qué es importante que la iglesia sea sal? Porque en el tiempo la gente se da cuenta. Es como, por ejemplo, nosotros, al comienzo cuando nos convertimos, muchos, ¿no? En mi caso también, la familia se levantaba contra nosotros, ¿no? No, que te has vuelto loco, fanático, la iglesia, ¿no? Y miraban como una religión. Pero cuando pasó el tiempo, comenzaron a ver que esto no era así. Claro. Que esto era una influencia poderosa. Yo me acuerdo que a mis padres me hacían un poco la guerra. Y cuando ya fui a estudiar a la universidad, ingresé a la universidad, entonces cuando yo volvía, porque yo estudié en otra ciudad, y cuando volvía, un día me acuerdo que mi papá y mi mamá me llamaban llorando. Y me decían, hijo, ¿cómo está con Cristo? Bien, entonces, y me decían, ¿sabe por qué? Me dice, ¿por qué? Porque acabo de venir de enterrar. ¿Te acuerdas al hijo de la vecina, un muchachito de 16 años? Sí, le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Acaba de morir con SIDA. Cuando me dice, ¿con SIDA? Sí, me dice. Y cuando todos en el barrio estábamos ahí, los vecinos, todos me preguntaban por ti. ¿De verdad que tu hijo se hizo cristiano? Sí, qué bendición, le decían. O sea, la gente, y me contaba a mi papá, decía, vino el vecino, me dice, qué bendición que tu hijo sea cristiano, apóyalo, porque mi hijo es un terrible, ella embarazó a una chica, el otro está en la droga. O sea, todos le contaban así cosas horribles de sus hijos que habían sido mis amigos, y que ellos decían, no, y mi mamá decía, y mi papá decía, pero mi hijo es... Lo único es que él ama mucho a Dios. Como se dieron cuenta, se dieron ¿no? cuenta el valor. En el tiempo, el valor. Y cuando yo llegaba ahí y me iba a la iglesia. Y dije, ¿te vas a la iglesia? Toma para tu pasaje, para la ofrenda y para todo. O sea, como en el tiempo, el mantenerse en la sal es un testimonio que influye. Y los primeros que se convierten es la familia. Claro. Ahora yo tengo varias de mis familias en la iglesia por el testimonio. O sea, es importante. Por eso, como decía el pastor Luis, sacando ese dato histórico, ¿no? De la iglesia primitiva, la mitad del imperio romano
era cristiano. A pesar de las persecuciones. Ahora, por ejemplo, en nuestra sociedad actual, yo me acuerdo desde el año 79, 77, 80 para adelante, en la predicación de los evangélicos era muy fuerte, aunque éramos pocos, pero predicábamos, hacíamos mucha bulla, predicábamos mucho. Y hubo un gran ataque de la prensa, no me acuerdo que durante mucho tiempo, y muchas personas empezaron a cuestionarnos, a los evangélicos, como locos, fanáticos, herejes, porque predicamos contra la idolatría. El mensaje de la iglesia en ese tiempo era fuerte contra la idolatría, y eso tuvo sus efectos, ¿no? Porque, por ejemplo, las iglesias tradicionales católicas, de esa fecha para adelante, las nuevas iglesias no tienen ídolos. No tienen ídolos. O sea, y muchos sacerdotes dejaron de predicar y de hablar de la idolatría, de tener sus imágenes, ya no hablaban de ellas ni las consideraban, porque el mensaje del pueblo evangélico era fuerte y no tenían argumento ellos para sostener la idolatría. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos Salmo 115 y toda la Biblia que habla contra la idolatría, y ellos no tenían argumento. Entonces, eso es salar, pues, ¿no? Es fijar un punto bíblico, un texto bíblico, de tal manera que las personas se quedan sin un argumento y dicen, ¿obedecemos a Dios o no obedecemos a Dios? Exacto, como que se queda sin base para poder... Y otra cosa, que con la Nácar Colunga, la Biblia que fue, creo que publicada en el año 74, la Biblia católica, porque ellos tenían la Torres Yamat, la Nácar Colunga, fue una traducción que fue muy divulgada en el pueblo católico, ayudó también a que la gente empezara a cuestionarse muchas cosas que ellos tenían, a leer la palabra de Dios, porque cuando ellos empiezan a leer la Biblia ya empiezan a darse cuenta de muchas cosas y surgen los movimientos carismáticos. O sea, que son los movimientos de carisma, de manifestación del poder de Dios. Empieza una renovación. Yo, por ejemplo, estuve hace 1 año y medio fui a saludar a un hermano, a un amigo, ¿no? que nos apoyó en Betel, que su hijo falleció, y que él pertenece a un grupo católico carismático. Los coros que cantaban eran los mismos que nosotros, igualitos. Yo pensé que estaba en una iglesia pentecostal. Sí, yo recuerdo. Y alababan a Dios igualito. Entonces, esa es la sal. Pues. Muchas iglesias que son así, católicas. Sí, por eso, pero esa es la sal. Si nosotros pensamos en un escenario católico influyó de hace 40 años atrás, 30 años atrás, era totalmente diferente. O sea, la sal ha sido poderosa. Y penetró. Y tiene que seguir siendo poderosa. Correcto. ¿no? Y justo Jesús hace una advertencia de no dejar de ser sal. Mire lo que dice el texto. Para continuar, ¿no? Dice, pero si la sal se desvaneciere, así hay una advertencia allí, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces quiere decir que la persona, que el creyente, o la sal, cuando ya no sirve, puede ser, 1, inservible, y 2, incluso destructivo. ¿Qué ocurría vemos en Jueces 9:45, qué pasaba con la sal, o cuando un pueblo conquistaba a otro y querían que ese pueblo pues quede infructífero, echaban sal en la tierra para que no produzcan frutos. Entonces mira lo que dice, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Entonces mire, cuando la sal no sirve, puede destruir. Claro, exacto. Y en esos tiempos la sal no vendía sal refinada en bolsa, no. Las personas iban, recogían sal, y la sal muchas veces tenía impurezas. Cuando tenía impurezas está mezclado, no podían separar la sal. ¿Qué hacían? Lo tiraban, no servía para nada. Y en ese no servir para nada, pues venían las personas y los pisoteaban y lo ponían al lado del camino, ¿no? Ahora, cuando el creyente no mantiene la sal y no sala, puede pura, caer ¿no? en 3 cosas. No la mantiene pura. Claro, el creyente se vuelve inútil. Así es. No sirve para nada. Wow, No, y el fuerte. diablo se burla y el diablo lo pisotea. Claro, al no servir para nada, no influye en nada. Segundo, y tal vez lo voy a mencionar los 3, y yo sé que los pastores van allí a complementar la idea. Segundo, obviamente pierde su sabor. Ya no sala. 3,
es destructivo y puede causar daño a aquellas vidas y al mundo que está mirando, en vez de seguir ahora y ser influenciados de buena manera por lo que la palabra del Señor y el testimonio. Cuando prenden su testimonio, esos creyentes nuevos incluso, y la gente del mundo, pues no quiere saber muchas veces nada del Evangelio. Como que vemos las nuevas corrientes, justo en este último punto que usted menciona, las nuevas corrientes que no influyen de la manera correcta, sino que de repente esa sal que está como que mezclada, la van esparciendo. Y lo que decía el pastor Jimmy Cecia me parece muy importante, en el sentido de que lo que nos hace sal dentro de todo es el testimonio. Claro. Si no, no podemos influenciar a otras personas. Entonces, ¿qué tan importante es el testimonio para que alguien pueda influenciar o no pierda esa salinidad, como se dice? Es determinante porque la gente no es ciega, pues, y las personas buscan coherencia. Lamentablemente, en esta sociedad en la que vivimos hay mucha incoherencia y eso es lo que hay un cuestionamientos en el mundo político, en el mundo social, empresarial, la incoherencia que hay, o sea, entre lo que ellos dicen y lo que hacen. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer sal y yo digo una palabra fuerte, o sea, predico el Evangelio, pero yo no soy sal, entonces... No vive lo que usted está predicando. No soy sal. Entonces la gente dice, este es un mentiroso, es un hipócrita, esta persona no tiene autoridad. Ese no es el Evangelio. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con los fariseos. Los fariseos, Jesús, ellos son un tipo de sal que no sirve, destructiva. Lo que decía Jimmy. Porque Jesús, ¿qué le dice a sus discípulos? Y esto es tremendo. Le dice, ustedes han escuchado a los fariseos, dice, claro que sí, son tremendos, pero ustedes hagan todo lo que ellos dicen. Correcto. Pero no hagan lo que ellos hacen. Porque lo que dicen es sal. Lo que dicen es sal. No eran sal. Claro, lo que ellos predicaban, anunciaban y enseñaban era sal pura, era la ley, era la palabra. Pero no hacían lo que predicaban. Pero tan sabio, ¿no? Para decirles, porque Jesús los conocía. Sí, él los conocía, por eso le decía a sus discípulos que no hagan lo que ellos hacen. Y eso también vemos ahora, ¿no? Y eso es destructivo, pues. Porque las personas del mundo no van a querer seguir el Evangelio. O no van a querer seguir el verdadero Evangelio. Correcto. ¿No? Por eso lo que el enemigo quiere es eso, que la iglesia pierda la sal. Dejemos de ser sal. Al perder la sal, pierde su poder de influencia. Exacto. Es el poder de influencia. Exacto. Por eso, mire, en Apocalipsis 12, en el verso 9, cuando habla este evento que pasa a la mitad de la gran tribulación y el diablo es lanzado, miren el verso 10 lo que dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de otros hermanos, dice el que los acusaba ahí de noche. Pero mire el verso 11, y ellos le han vencido, o sea, al enemigo, al diablo, por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio de ellos. O sea, el poder del testimonio, el poder de la sal, el poder de la influencia es importante. Tanto es que el enemigo lo sabe. El enemigo sabe del arma poderosa. Esta influencia de la iglesia como sal es vital. ¿Por qué? Porque si no hubiera también esto, el mundo se corrompería totalmente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el tiempo del diluvio, si no hubiera un Noé, ni siquiera nosotros estuviéramos hoy. O sea, un Abraham. Por ejemplo, un Abraham, o sea, todos esos personajes han sido determinantes. Sí. Un Abraham, un José, un Daniel, un Ezequiel, eran sal. Y ahora, otra cosa, el diablo lo que quiere, por ejemplo, atacando a la iglesia, cuestionando a la iglesia, porque siempre la ha cuestionado, ¿no? Yo me acuerdo que yo soy cristiano del 80 y tantos y he visto cómo han atacado a la iglesia. Eso no me quita el sueño, o sea, no me preocupa. Me preocupa más bien que uno haga cosas malas, ¿no? Porque no es tan importante lo que digan de nosotros, porque la gente puede decir muchas cosas y atacarnos y hasta inventar, inclusive insultar y decir cosas que no son. Lo importante es qué dice Dios de nosotros. La sal, para mí, radica en lo que Dios dice de nosotros, porque yo tengo que orar a Dios y yo sé que mi juez es Dios. El que me da la sal es Dios. No el mundo, ¿no? Claro. El mundo me puede calificar. A Jesús, ¿qué le dijeron? Hoy día leía yo en la palabra, a Jesús le dijeron, tiene demonio. Dijeron, tiene demonio. Hijo de fornicación. Es hijo de fornicación. Es un hereje, ¿no? Pero Jesús come con impíos, o sea, es un impío más. Palabras fuertes. A Jesús no le interesaba eso, porque Jesús sabía
qué es lo que el Padre dice de él. Es lo más Entonces, importante. para mí, es lo más importante. Y creo que el temor de Dios es eso, lo que tú dices, ¿no? Y añadiendo que el cuando punto, predicaron y menospreciaron su vida, dice hasta la muerte. la dice. muerte, claro. Después fueron testimonio y menospreciaron su vida hasta la muerte. Fueron sal. Y por eso que Jesús, o sea, el poder de la sal es un poder divino, viene de Dios para nosotros, porque reflejamos el carácter. Por eso es tan importante que el creyente mantenga esto, mantenga esta esencia de sal. La iglesia en general, porque ¿no? cuando lo atacaban al Señor Jesús, quería complementar lo que usted decía, precisamente el Señor en uno de los versículos dice, ¿no? Y se para firme y dice ya, ¿quién me redarguye de pecado? Sí. Y se para ante todos en Jerusalén y dice, acá estoy, ¿quién me acusa de pecado? Dice otra versión de la Biblia, dice, a ver, ¿quién me acusa de pecado? No había nadie. No había nadie que lo ese señale, ¿no? momento. Pero Ay, el contraste Señor. que nos muestra Juan 8, cuando traen a la mujer que había caído en adulterio, acuérdate que la escena está en Jerusalén. Entonces, le traen a esa mujer, ahí estaban escribas, fariseos, todos estaban con su piedra. Desde niños hasta ancianos. Sí, entonces el Señor dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Tremendo, y con autoridad. Ahí voy Eso. al punto. ¿Y Ese por es qué el le poder hicieron de la caso? sal. ¿Por qué le Ese es hicieron el caso? poder Por de la la sal. autoridad. Ese es el poder de la sal, el poder de la palabra, el poder del testimonio, el poder de Cristo, la esencia. Tú llevas la imagen de Cristo, eres sal y por eso puedes influenciar. Entonces, Y el respaldo de Dios, El del respaldo Padre, de ¿no? cuando Jesús Porque- dice, a ver, tienen la piedra, ¿quién está libre de pecado? Dice que todos se fueron. Pero ¿qué nos muestra la escena de Juan? Que la mujer era consciente que aunque todos se fueron, ella sabía que Jesús sí podía hacerlo. Correcto. Pero ahí viene lo otro de la sal. ¿no? Ni yo te condeno. Ni yo, le dice. la misericordia. ¿Dónde está lo que te acusaban? Le dice. Exacto. Todos se han No, ido. todos, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y no peques Pero muy más. importante, la Esa es última la- palabra, vete, Vete y no pero no peques. peques más. No peques más, De verdad claro. que es muy hermoso lo que hemos estado compartiendo a todos los que recién se están uniendo. Pues hemos estado hablando de la aplicación de la iglesia como sal de la tierra. Hemos visto la sal preserva, la sal Inhibe Correcto. la corrupción. La sal es pues quien da sazón y sabor también a la iglesia. La sal no solamente, como lo hablábamos, debe salar, sino también no perder su salinidad, ¿no? Que hablábamos un poco del buen testimonio que debería tener un hombre, un creyente de Dios, para así influenciar dentro de la sociedad, ¿no? correcto. Y ahora me gustaría que también podamos hablar, todo creyente verdadero es sal de la tierra. A ver, todo. ¿Qué podemos decir acerca Claro, de esto? es que tiene que ser así. O sea, en la medida en que todos seamos creyentes, porque no es uno. Correcto. Porque, por ejemplo, el tema que vemos ahorita en iglesias que son tradicionales, que han cedido ante las agendas globalistas, que han cedido ante el aborto, no se trata de darle lo que a la gente le gusta, sino la sal es predicar el evangelio como es. Correcto. Y eso Lo que nos atrae gusta. seguidores, pero como dice la palabra y está en Apocalipsis, que dieron testimonio y dieron su vida, o sea, y predicaron hasta la muerte, ¿no? O sea, su vida por Cristo. O sea, esa Y que es la clase, esa es la clase de cristiano que sala. Porque un cristiano que dice que es cristiano y que no sala, por ejemplo, si vemos que una mujer dice que es cristiana y tiene una ropa pues totalmente decente que se le ven casi todas las partes íntimas, ¿qué clase de cristiana es? Impacto da. No, ¿Cuál es la por diferencia, favor, no? o ¿Cuál sea, es la diferencia? Ese carácter totalmente distintivo que da la sal. contradictorio, ¿no? Porque, claro, porque no sala, pues, ¿no? Es que- Ha perdido su sabor ya. Claro, es el esto- carácter ya no sirve. distintivo es de una la ropa sal, ¿no? indecente y se llama cristiana. Es quitarle la sal, o sea, lo estás diluyendo, o sea, Contradictorio. Claro, lo que tú tienes que salinificar, entonces le vas quitando. Y eso es lo que está pasando hoy, como dicen, ¿no? ¿Por qué estás metiendo este tipo de música, esta música Correcto. rock satánica? No, para ganar a los jóvenes. ¿Por qué estás convirtiendo tu iglesia en una discoteca? Porque ahora Claro. así, ¿no? Cristoteca se llama, dice ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué? No es que para ganar a A la uno le juventud. ponen humo. Yo le dije a uno, mira, yo me convertí a los 16, yo fui joven, pero ¿qué me marcó? El mensaje, la palabra, Claro. que te confrontó y te hizo ver tu realidad. Que te No, que te dio la correcto. verdad. Hizo ver tu condición y te mostró que había algo mejor en Cristo. Claro, no Claro es que la sí. escenografía, no, es la palabra. Lo que realmente hace efecto es la palabra. Lo que están haciendo es la sal, dejar a un lado todas sus verdaderas propiedades y la están endulzando. Claro, como decía el La pastor, miel. ¿no? Que han Vosotros sois la miel del mundo. Claro. que han entendido mal. Claro, y mire, la diferencia, por ejemplo, y esto me acuerdo que vi un video de esto, ¿no? Un experimento, un creyente, ¿ya? Donde él pone, por ejemplo, unos bocaditos, una comida, y al lado de unos bocaditos él pone sal, los bocaditos con sal en la mesa, y al lado del otro pone los mismos bocaditos y con azúcar.
y graba la escena y comienza a grabar y comienza a ver que vienen los insectos, los microbios, ¿no? Y donde estaba la sal no tienen lugar. Van y buscan donde estaba la miel, el azúcar, ¿no? Para que te des cuenta, ¿no? Que ese ha sido el gran problema. O sea, la sal te preserva de la corrupción, del pecado. Pero cuando tú no tienes sal, lamentablemente va a atraer a todos los microbios, hablando espiritualmente, ¿no? Vanidad, orgullo, pecado, inmoralidad. Y eso es lo que ha pasado hoy. Eso es lo que está pasando en muchas congregaciones, que un día también tenían sal, pero que ahora lamentablemente lo han perdido. Eran de gran influencia, eran de gran bendición. Por ejemplo, mira, históricamente, ¿no? ¿Quién no recuerda la calle Azusa? ¿No? Donde se dieron los grandes avivamientos. Entonces, ¿dónde está ese templo? Me acuerdo que una vez que estuvimos preguntando, indagando, y ya no había. Se va perdiendo muchas cosas. Entonces, Dios, pues, Jesucristo dijo, buena es la sal. O sea, la sal, hablando en términos espirituales, en el lenguaje de Jesús, lo que él quería decir en esta metáfora, es que es bueno para el hombre, para el hogar, para la familia, para la sociedad. O sea, buena eso, porque es la esencia de Cristo. Pero dice, pero si se pierde, ¿no? No dejen de influenciar, ¿no? Ya no sirve para nada. Y lo más triste es un cristianismo que no sirva para nada. Un cristianismo laico. Que el mundo no lo respeta, porque al final el mundo no lo va a respetar. La gente que quiere acomodarse al mundo, las iglesias que quieren acomodarse al mundo, al final el mundo lo va a pisotear. El mundo no lo va a respetar. Van a ser como Babilonia. Porque Babilonia fue usada por el anticristo, fue usada por el diablo y después fue destruida por el mismo diablo. El mismo diablo destruyó Babilonia. O sea, la Babilonia fue pisoteada todo, ¿no? Que es la madre de las rameras, ¿no? O sea, el diablo te usa, pero luego te pisotea y te destruye. Por eso que en Lucas 29:20 dice, tal vez para centrar un poquito más todos estos puntos, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, o sea, deja de salar, es apto para el reino de Dios. Hay condenación para el que deja salar. El que ya no es sal, hay condenación para él. Es que si nos está dando la responsabilidad y si nosotros dejamos de salar, entonces es como que ahora va a venir a juzgarnos Es como incumplir una tarea, ¿no? Y que realmente es una responsabilidad. Es que la iglesia tiene que salar al mundo. Si no somos sal, ¿qué seríamos? Exacto, la iglesia tiene esa esencia de Cristo. Y la identidad. Y tiene la identidad, tiene que marcar, tiene que influenciar. Pero muchos se han preguntado y dicen, ¿pero de qué manera, o sea, no, necesito un altar necesariamente para poder ser sal? ¿De qué manera puedo ser? No, es que no es así, no, porque el altar, por ejemplo, yo me voy al caso de Lutero, los reformadores, ellos no necesitaron altar. Lutero usaba su lugar de enseñanza, pero todos los demás replicaban, o sea, lo que oían. O sea, no se necesita un altar, porque hay que salar en la universidad. ¿Quién sala en la universidad? Los estudiantes. Correcto. ¿Quién sala en un supermercado? Los trabajadores. ¿Quién sala, por ejemplo, en un colegio? Un maestro, o un niño, un adolescente cristiano. O sea, en todas las esferas de la sociedad, en todos los ámbitos en donde nosotros nos vivimos, nos desenvolvemos, ahí tenemos que salar, pues, porque como decía Jimmy, la sal tiene que expandirse, pues, ¿cómo se expande? Tú predicas la palabra y los creyentes son los que van al supermercado, son los que en su vida diaria van, por ejemplo, al panadero, van al carnicero, o sea, ahí van salando, van al dentista, van al centro médico, van a una consulta médica y van predicando, van salando, van dando la palabra. Cuando la sal está en un lugar por mucho tiempo, se endurece. Sí, exacto. La idea no es que se endurezca y quede ahí, la idea es que esta sustancia, ¿no? o este mineral se expanda y todos prueben de esta sal. Y es que hemos entendido, creo yo, y en relación a lo que decía Cecia, es que solamente puede influenciar o puede ser sal aquel que está adelante o el pastor obviamente tiene que ser el primero o el llamado a ser sal, pero nosotros también podemos ser sal y como le decía el pastor Luis, en donde quiera que estemos, ¿verdad? Que Jesús no da el mandato solamente a los pastores, correcto, a la iglesia, a los discípulos. Soy, dice. Vosotros sois. Y el hecho también un ministerio tenga influencia es que sus creyentes predican en las calles, porque si el pastor no tiene la influencia y su mensaje no llega, los creyentes no van a predicar. O sea, uno predica cuando uno siente el impacto del mensaje. La Biblia dice que
el Evangelio es dinamita de Dios, ¿no? Es dínamos, es el y eso habla de expansión Dios. también, de un poder que expande. Es expansión. Entonces, uno recibe la palabra y la recibe con poder, y con poder también la esparce. ¿Por qué? Porque uno no puede estar lleno de la palabra, uno tiene que dar, uno tiene que ministrar. Entonces, si uno se llena de la palabra, uno ministra a los amigos, a los vecinos, a los compañeros, a todo el mundo, y entonces así se va creando como una bola de nieve gigante, ¿no? Empieza pequeña y va creciendo y va arrasando pues con ciudades enteras. O sea, así es el Evangelio. Y eso se vio, por ejemplo, en la historia, en el movimiento de la Reforma. Claro. El despertar de la Reforma. Eso fue claro, extraordinario. No fue con Lutero realmente. Lutero es el que, por así decir, hace estallar, porque él fue el detonante. Claro. Pero cuando uno lee la historia, como decía el pastor, cuando la sal comenzó a perder su esencia en el siglo IV más o menos, cuando se comenzó a diluir la iglesia, ¿no? El mensaje, porque el Estado y el poder político comenzó a absorber a la iglesia, y vemos que en la Edad Media se diluyó. Pero Dios, a través de los pre-reformadores, como Wycliffe, Savonarola, el mismo Juan Hus, los pre-reformadores. Claro, que fueron los que levantaron, Pedro Baldo, los valdenses, los lollardos de Inglaterra. O sea, en cada país Dios comenzó a despertar. Ya con Lutero fue el detonante, pero vemos la influencia, porque hoy, por ejemplo, nosotros estamos gozándonos de lo que es la cultura occidental, pero la cultura occidental, sus bases sólidas vienen de la Reforma, de la Reforma protestante. Esos tremendos predicadores, por ejemplo, esos predicadores del año 1850, que algunos llegaron acá. Cuando uno tiene la base de la sal, que es la palabra del Señor, es posible que uno, conociendo, pueda usarla sarcásticamente. No, pues, de ninguna manera, porque el Evangelio, la Biblia nos habla que uno tiene que ser sobrio, ¿no? Y la palabra tiene que darse con autoridad. Cuando yo la doy con autoridad, o sea, yo no puedo predicar la palabra en forma de chiste, de broma, no es la palabra, ¿no? O sea, hay personas que sí tienen ese estilo, o sea, piensan de que con bailes, que con risa, que con chiste pueden predicar la palabra. Me parece una tontería eso. Eso es absurdo, es falso totalmente, ¿no? Porque no, si algo tiene que tener para que la palabra llegue seriedad y sobriedad. Si no, no va a ser recibida como algo sobrio. Si yo lo predico como un chiste, va a ser recibido como un chiste. No va a tener la efectividad. Entonces, ya no es sal. Ya esa sal está diluida, pues, ¿no? Es como dice el Señor, ¿no? Se hace insípida. Entonces, es que es determinante, va a determinar el futuro de sus oyentes, claro, su vida, sus decisiones, o sea, porque la decisión de los que oyen, por ejemplo, si es un pecador y reconoce la palabra, se entrega a Cristo, eso es algo determinante para su vida. Por ejemplo, si es un joven, en el caso de nosotros, que yo conocí al Señor de joven, o sea, determina tu vida. ¿Por qué? Porque todo cambia, tu historia cambia. Y tú puedes venir de un hogar destruido, de un ambiente horrible de pecado, pero tú al tomar la decisión por Cristo te marca. Y cuando tú te casas ya como joven, tu hogar es diferente, tu vida es diferente, tus hijos, o sea, es muy poderoso. El mensaje es muy determinante, por ende, tratar de actuar o hacer esas matices, ¿no? Fuera del contexto real de la palabra es algo peligroso, porque eso es lo que el enemigo quiere, pues, porque el enemigo también sabe que la palabra tiene poder. Alguien dice que nadie conoce una moneda falsa hasta que venga la verdadera. Claro, la compare. Sí, es verdad. Si yo estoy usando moneda falsa, esa es la moneda, pero cuando viene la verdadera, veo que está bien hecha, esto es otra cosa, ¿no? Cuando Cristo llegó, marcó la diferencia con los fariseos. Ahí se dieron cuenta, este es un verdadero ministerio, porque dijeron, este habla con autoridad, dijeron. Claro. ¿No? Wow. Y precisamente empieza este sermón con el carácter de Cristo. Exacto. La sal realmente es el carácter de Cristo en nosotros. Y lo predicamos también, pero también con nuestro testimonio. Es la influencia para el mundo. Así es, pero lastimosamente estamos llegando ya a la parte final. Nos ha ganado nuevamente el tiempo, Ayrton. Así es, Cecia, pues, y bueno, queremos ya cerrar de esta manera el programa del día de hoy. Hoy hemos hablado de la importancia que es la sal dentro, pues, de la iglesia cristiana, Cecia. Así es, y que Jesucristo lo resaltó mucho para que la gente pueda esparcir este mensaje. Y preservar a la iglesia de la corrupción, Cecia. Así que esperamos, pues, que si hay algunas dudas que ustedes tengan, las pueda dejar también en los comentarios. Queremos saludar a todos los amigos que se han conectado y agradecerles. Y decirles que donde hay fundamentos, todo crece. Hasta la próxima. Dios les bendiga.